hasta ahora hemos estado trabajando con partículas distinguibles. Vamos a empezar a trabajar ahora con partículas indistinguibles, que tienen que ser partículas que tengan estas dos características. Por un lado tienen que ser partículas idénticas, como por ejemplo 2 electrones o 2 átomos de hidrógeno, y por otro lado no pueden estar localizadas en puntos del espacio fijos. Vimos que, por ejemplo, un cristal que está compuesto por átomos idénticos, cada uno de estos átomos situado en un punto de la red del cristal, lo podríamos tratar como un sistema de partículas distinguibles. ¿Por qué? Porque si nosotros dejábamos un átomo en la posición 1, 2 de nuestra red cristalina, sabíamos que si volvíamos dentro de un mes, el átomo que íbamos a observar en la posición 1, 2 es precisamente ese mismo átomo. Los átomos no pueden cambiar su posición en la red, de manera que sabemos o podemos distinguir o de esa manera podemos marcar a los átomos, haciéndolo un sistema de partículas distinguibles. El típico ejemplo de partículas indistinguibles es un gas o átomos en una caja. Vamos a imaginarnos una caja de potencial infinito unidimensional, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí estas dos paredes, esto podemos considerarlo por ejemplo el eje X, y aquí dentro de esta caja el potencial es 0 dentro e infinito fuera, como hemos estado estudiando, y podemos tener, por ejemplo, 2 electrones. Podemos tener un electrón aquí y otro electrón aquí, ¿vale? Lo soltamos ahí al principio, pero los electrones no se definen por su posición y por su velocidad como hacemos en física clásica. Aquí los tenemos definidos por su función de onda. Y si nosotros hemos soltado el electrón este por aquí y este otro por aquí, inicialmente lo que tendremos es que este electrón tiene una función de onda pues con esta pinta y este con esta otra pinta, donde esto, bueno, es el módulo al cuadrado de la función de onda, donde nos da la posibilidad la densidad de probabilidad, la probabilidad de encontrar el electrón en ese intervalo. De manera que si este lo hemos dejado por aquí, pues tendrá un módulo al cuadrado de la función de onda que tendrá esta pinta, ¿vale? Si esto nosotros lo dejamos evolucionar con el tiempo, ¿qué es lo que ocurrirá? Lo que ocurrirá es que estas funciones de onda evolucionarán con la ecuación de Schrödinger, y después de un tiempo t, lo que tendremos es que estas funciones de onda ya no estarán tan localizadas y tendremos que, por ejemplo, una función de onda es algo así y la otra es algo así, ¿vale? Y esta pues puede ser esta y esta puede ser esta, porque sabemos, y si las conocíamos inicialmente, sabíamos cómo iban a evolucionar con el tiempo. Sin embargo, si ahora vamos a buscar a este electrón y, por ejemplo, encontramos un electrón en esta posición X, no sabemos cuál de los dos electrones es. No sabemos si es este electrón, que tiene una posibilidad de aparecer en este punto dada por esta, proporcionada a esta altura, y este otro que tiene también existe una posibilidad de encontrar el electrón en este intervalo. De manera que, según pasa el tiempo, ya no podemos, cuando vemos un electrón dentro de la caja, no podemos decir, ah, sí, este es el que he soltado a la izquierda y este otro es el que he soltado a la derecha. No podemos decirlo porque las funciones de onda se han solapado, ¿vale? Y después de ese solapamiento no sabemos exactamente qué es lo que estamos encontrando en ese punto, ¿vale? Porque los electrones son idénticos, como he dicho, no podemos distinguir unos de otros. Si nos enseñan una foto de un electrón y otra foto de otro electrón, las fotos van a ser exactamente idénticas, son como hermanos gemelos. Y esto va a ser un problema, y vamos a ver por qué. Si nosotros escribimos las energías de los electrones en esta caja, ¿vale? De uno de los electrones, la vamos a poner por el subíndice J, E sub J la energía, hemos visto que será H cuadrado partido por 8mL cuadrado por número cuántico J al cuadrado, donde este número cuántico J puede ir desde 1 hasta infinito, 1, 2, así hasta infinito. Y además cada una de estas estas energías están asociadas a unas funciones de onda, y sub J, que tienen esa forma de raíz de 2 partido por la longitud del pozo, el seno, unas funciones de onda. Además, estos niveles de energía son niveles no degenerados, en el sentido de que cada uno de estos niveles solamente tiene asociado una función de onda. De manera que la función de onda define perfectamente, la energía define perfectamente la función de onda. Si nosotros dibujamos por ejemplo, los 3 primeros niveles de este sistema, no lo estoy haciendo a escala porque la separación lógicamente no es constante, pero si este es el nivel con J, entonces J igual a 1, este es el nivel con J igual a 2 y este es el nivel con J igual a 3, y yo tengo este sistema de dos electrones o de dos partículas. Si las partículas son distinguibles, ¿vale? Partículas distinguibles, tenemos dos partículas, ¿vale? Tenemos n igual a 2, tenemos dos partículas. Como son distinguibles, pues voy a poner una la voy a simbolizar con un triángulo y otra con un círculo. Si yo tengo estas dos partículas y las tengo, por ejemplo, una en el nivel J igual a 2 y otra en el nivel J igual a 3, cuando he dicho que tengo la triangular en J igual a 2 y la circular en J igual a 3, lo que estoy dando es el microestado en el que tengo el sistema, porque estoy dando una información detallada, perfecta del sistema. Estoy dando
las funciones de onda básicamente de las dos partículas. El macroestado, asociado a este microestado, el macroestado será aquel en el que tengamos n sub. El macroestado lo definimos dando las n sub j, ¿vale? Este es el macroestado, donde el n sub j es el número de partículas que tenemos en el estado j o el nivel j, macroestado. En este caso tenemos que n sub 3 es igual a 1 y n sub 2 también es igual a 1, ¿vale? Y el resto de las n sub j son todas igual a 0. ¿Este macroestado cuántos microestados tiene asociados? Bueno, eso lo podemos hacer con la fórmula que ya conocemos para partículas distinguibles, es el n factorial partido del producto de los n sub i factorial. Esto es para los estados cuánticos, y aquí lo que tenemos es 2 factorial, tenemos dos partículas, 2 factorial partido de 1 factorial y 1 factorial. Esto es igual a 2. Tenemos 2 microestados asociados a este macroestado. Bueno, eso es fácil de ver porque el otro microestado asociado es precisamente en el que intercambiamos la partícula triangular por la circular, y lo que tendríamos sería este otro, ¿vale? Estos dos son los microestados posibles para este macroestado. Esto con partículas distinguibles. ¿Qué ocurre si hacemos lo mismo con partículas indistinguibles? Bueno, si hacemos otra vez estos tres niveles de energía, ya estamos con partículas indistinguibles. Por ejemplo, también vamos a tener n igual a 2 y vamos a tener dos círculos, ¿vale? Dos círculos completamente idénticos. Si ahora ponemos un círculo en el j igual a 2 y otro círculo en el j igual a 3, bueno, este es el microestado, ¿no? Esta partícula aquí y esta otra partícula aquí. Si ahora digo cuál es el macroestado lo defino igual que en el caso de partículas distinguibles. n3 es igual a 1 y n2 es igual a 1. ¿Cuántos microestados hay asociados a este macroestado? Bueno, pues podríamos pensar inicialmente, bueno, pues podemos hacer lo mismo que aquí, cambiamos la partícula, una de las partículas por la otra, y lo que tendríamos, si hiciéramos esto aquí, sería estos tres niveles, tendríamos una partícula aquí y otra partícula aquí, donde esta es esta y esta es esta, pero son completamente idénticas. Estos dos microestados son el mismo microestado, porque las partículas son idénticas, de manera que para este macroestado, en el caso de partículas indistinguibles, tenemos que el número de microestados es igual a 1, no es 2. Es 1. De manera que esta manera que tenemos aquí de contar microestados para partículas distinguibles no nos vale para partículas indistinguibles. Y es algo con lo que vamos a tener que trabajar. Tratar partículas indistinguibles es bastante más difícil que partículas distinguibles, y vamos a tener que hacer algunas simplificaciones. Para empezar, la primera, y ya es una simplificación bastante grande, es el hecho de que vamos a trabajar con gases típicos, ¿vale? Normalmente a las partículas que tenemos así en una caja, bueno, que se pueden mover libremente, eso es como un gas de partículas que tenemos dentro de una caja, confinadas, pero se pueden mover libremente, de manera que eso es un modelo perfecto para un gas, y vamos a trabajar con gases típicos, ¿vale? ¿Y qué es un gas típico? Bueno, pues un gas típico es un gas que esté a una presión, a una temperatura con una densidad normal, ¿vale? Van a ser gases poco densos, y además a temperaturas no muy bajas, ¿vale? Temperaturas no muy bajas. Según vamos a ir trabajando este tema, vamos a ver a qué exactamente nos referimos cuando decimos que las temperaturas no son muy bajas. El hecho de hacer estas dos simplificaciones lo que nos va a permitir es aproximar los niveles de energía a un continuo de energía. Y vamos a ver por qué. Bueno, podríamos seguir trabajando con un sistema unidimensional, pero vamos a tratar el gas tridimensional porque no es mucho más difícil, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener es pues, una caja, vamos a suponer que es un cubo, los lados son iguales, y aquí no tenemos nuestras partículas, nuestros átomos o lo que sea, ¿vale? Nuestras partículas. Lo estoy dibujando como puntos, pero esto en realidad sabemos que cada una de ellas está descrita por su función de onda. Estamos tratando el sistema como un sistema cuántico. De manera que estas partículas tendrán a cada una asociada una función de onda que vendrá dada por tres números cuánticos. Estamos en tres dimensiones, vamos a poner tres números cuánticos, jx, ji y jz. Si están en este estado cuántico, con estos números cuánticos, las energías que tienen son epsilon, vendrán dadas por epsilon, jx, ji y jz, y vendrán dadas por esta cantidad h cuadrado partido por 8ml cuadrado, donde esto es la masa de la partícula y esto es el lado de la caja en la que los tenemos. Y aquí tenemos la suma de los cuadrados de los números cuánticos, jx al cuadrado más ji al cuadrado más jz al cuadrado. De manera que podemos hacer el diagrama de niveles de energía. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí el primer nivel de energía. ¿Cuál será? ¿Cuál será el estado fundamental de este sistema? Pues será aquel en el que, bueno, esta cantidad por cierto la vamos a llamar epsilon sub 0, y también vamos a recordar, para ponerlo aquí, que jx, ji y jz pueden tomar valores desde 1 hasta infinito.
El nivel de energía más baja será aquel que tiene esta suma de cuadrados menor, es decir, tiene que ser 1, 1, 1, el mínimo número de estos números cuánticos. Es decir, este tendrá una energía 3 epsilon sub 0. El siguiente nivel de energía tendrá una energía de, pues dando valor 2, por ejemplo, el JX será 4 más 2, 6 veces epsilon sub 0. El siguiente será el 221, por ejemplo, de manera que será 8 más 1, 9 veces epsilon sub 0. Y el siguiente será el 311, es decir, 11 veces epsilon sub 0. Estos son los 4 primeros niveles de energía. ¿Están degenerados o no están degenerados? Bueno, este primer nivel de energía, ¿cuántos estados cuánticos tiene asociados? Pues solamente tiene uno, aquel en el que todos los números cuánticos valen 1. Este solamente tiene el estado cuántico, 1, 1, 1. Este tiene más de un estado cuántico, porque este le hemos dado cambiando el JX, pasándolo de 1 a 2, de manera que este puede ser una partícula para estar en este nivel de energía, puede estar en el estado cuántico 211, en el estado cuántico 121 o en el estado cuántico 112, de manera que la degeneración de este nivel es 3. ¿Vale? La de este es no degenerado, degeneración 1. Al igual, este está en el estado cuántico 211 o en el estado cuántico 212 o en el estado cuántico 122. ¿Vale? También tiene degeneración 3. Y así tendríamos que calcular cuál es la degeneración de todos los niveles. ¿Cuál es la diferencia entre niveles de energía? La diferencia de energía típica. Bueno, estos dos niveles de energía están separados por una delta D de 3 veces epsilon sub 0. Entre este y este también tenemos 3 veces epsilon sub 0. Entre este y este hay 2 veces epsilon sub 0. Esta es la diferencia de energía. Típicamente, según vamos dando valor a estos JX, JY, JZ y construyendo todo el diagrama de niveles de energía, lo que vamos a ver es que, bueno, se puede también ver de una manera intuitiva, no hace falta demostrarlo, es que más o menos va a ser siempre, esta diferencia entre dos niveles de energía va a ser del orden de 3 veces epsilon sub 0, entre niveles de energía consecutivos, no 3 veces epsilon sub 0, sino del orden de epsilon sub 0, de manera que la diferencia entre niveles de energía vamos a poner que es del orden de epsilon sub 0. Y aquí, para calcular un valor de epsilon sub 0, vamos a suponer que estamos trabajando con un gas típico. Podéis inventaros un gas de cualquier otra cosa y ver cuáles son los números, pero siempre se va a cumplir más o menos estos órdenes de magnitud. Vamos a suponer un gas, nuestro gas, ejemplo, va a ser un gas de átomos de helio 4. Y además, también nos hace falta aquí el volumen, bueno, el lado de nuestro cubo. Vamos a suponer que tenemos un cubo con una L de 10 centímetros. 0,1 metros, de manera que el volumen de nuestra caja va a ser de 1 litro. Bueno, con estos valores, si los metéis aquí y hacéis el cálculo, esto queda más o menos, ¿vale? Con estos valores para este gas, queda más o menos del orden de 10 a la menos 21 electronvoltios, ¿vale? Que es una cantidad pequeña. Bueno, pequeña con respecto a que las cosas son pequeñas y grandes siempre relativas a otras. El teorema de equipartición. Hemos dicho que estamos trabajando con un sistema normalito, de manera que vamos a suponer inicialmente que podemos aplicar el teorema de equipartición, que acabamos de ver hace poco, teorema de equipartición. Y además vimos este mismo ejemplo, el de una partícula libre tridimensional, y vimos que la energía que iba a tener, aquí teníamos 3 grados de libertad cuadráticos, que nos aparecían siempre los momentos al cuadrado, de manera que la energía media de estas partículas va a ser 3 medios de KT. 3 medios de KT. Vamos a suponer también que estamos en una temperatura típica, por ejemplo, temperatura ambiente 300 Kelvin. Es interesante saber que K por T, la constante de Boltzmann por T, ambiente, de 300 Kelvin, es más o menos 0,026 electronvoltios o un 40avo de electronvoltio. De manera que aquí lo que tenemos es 3 por 0,026 entre 2 y esto va a quedar más o menos del orden de 0,4 más o menos, 0,04 electronvoltios, es decir, más o menos 10 a la menos 2 electronvoltios. ¿Vale? Aquí estamos solamente interesados en órdenes de magnitud. De manera que fijaros, tenemos que una partícula típica de nuestro gas va a tener una energía de 10 a la menos 2 electronvoltios. Y la diferencia entre dos niveles de energía consecutivos va a ser del orden de 10 a la menos 21 electronvoltios. De manera que, de manera efectiva, para una partícula con esta energía, 10 a la menos 21 electronvoltios no es nada, ¿vale? Lo que está viendo no es un sistema discreto de niveles de energía, sino lo que está viendo es un sistema continuo, ¿vale? Puede cambiar su parte, aquí hay 19 órdenes de magnitud de diferencia, de manera que puede cambiar su parte en saltos de 1 partido por 10 a la 19, ¿vale? Eso es una parte completamente insignificante de su energía, de manera que
básicamente puede moverse en un continuo de niveles de energía. Y eso lo podemos ver también si dibujamos el diagrama de niveles de energía. Si ponemos aquí el nivel fundamental, que tiene una energía de 10 a la menos 21 electronvoltios, y ahora aquí ponemos los 10 a la menos 2 electronvoltios de esta partícula, entre aquí y aquí, si suponemos que hay una distancia típica de 10 a la menos 21 electronvoltios, entre aquí y aquí tenemos 10 a la 19, ¿vale?, niveles de energía. Aquí tenemos 10 a la 19 niveles de energía. Y por encima, pues más o menos, están separados igualmente. Están muy juntitos. 10 a la 19 es un número muy grande, de manera que esto lo que tenemos es un continuo, ¿vale? Es un continuo de niveles de energía para partículas que tienen esta energía. Si tuviéramos una partícula que tiene una energía de 10 a la menos 21 electronvoltios, pues la tendríamos por aquí, ¿vale? Y los saltos para cambiar de nivel de energía tendría que doblar su energía. Y entonces, para esa partícula no es un continuo de niveles de energía, pero para esta, con esta energía sí. Si no lo veis, por favor, parad aquí y pensadlo bien. Lo que vamos a calcular ahora es exactamente cuántos niveles de energía tenemos por intervalo de unidad de energía, ¿vale? Podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la densidad de estados, ¿vale?, por intervalo de unidad de energía que tenemos en este diagrama de niveles de energía. Y para ello lo que vamos a utilizar es una construcción en el espacio de las jotas, ¿vale? Vamos a utilizar esta expresión para la energía y lo que vamos a hacer es, la voy a volver a escribir aquí, E sub j, x, j sub i, j sub z es igual a epsilon sub 0, vamos a llamarlo como lo hemos definido ahí arriba, por la suma de los cuadrados. Jx al cuadrado más ji al cuadrado más jz al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un espacio imaginario en el que tenemos los números cuánticos, en los ejes los números cuánticos jx, ji y jz. Este es el número cuántico jx, este es el número cuántico ji, este es el número cuántico jz. Y en este espacio podemos representar los diferentes estados cuánticos, ¿vale? Si ponemos aquí, si esto es una distancia unidad en este eje, esta es una distancia unidad en este otro y esta es en este, si nosotros hacemos aquí este cubo, este punto que tenemos aquí, este punto, este es el punto 1, 1, 1, ¿vale? Y este punto representa el estado cuántico 1, 1, 1, que tendrá una energía dada por epsilon, 3 veces epsilon sub 0. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, y nos vamos aquí al 2 del eje j sub i, y vamos a este otro punto, ¿vale?, este punto de aquí, este es el punto, este de aquí, es el punto 1, 2, 1, que tendrá una energía de 6 veces epsilon sub 0, y así sucesivamente. Podemos dibujar aquí arriba, por ejemplo, aquí tendríamos el punto, pues este sería el punto 1, 1, 2, que tendría la misma energía que este otro estado. ¿Y qué tienen en este espacio? ¿Qué tienen en común este estado y este estado? Pues una cosa que tienen en común, aparte de la energía, es la distancia al origen, ¿vale? La distancia del origen a este punto es la misma que la distancia del origen a este punto. Y eso lo podemos ver si llamamos a esto r al cuadrado, ¿vale? Si llamamos a esto r al cuadrado, vemos que todos los puntos que tengan la misma r, ¿vale?, que la suma de los cuadrados de los números cuánticos sea igual al mismo número, tienen la misma energía. Y eso lo podemos dibujar. Vamos a dibujar ahora otra vez este espacio, ahora que vemos un poco cómo es, y vamos a dibujar una esfera, ¿vale? Porque si veis, aquí lo que tenemos es la ecuación de una esfera, ¿vale? Si te ponemos que r cuadrado es la suma de jx al cuadrado más j sub i al cuadrado más j sub z al cuadrado, esta es la ecuación de una esfera, ¿vale? Una esfera de radio r. Si ponemos esta esfera aquí, esta es una esfera de radio r. Y los puntos en la superficie de esta esfera, de todos los puntitos que tenemos aquí, acordaros que aquí esto estará lleno de puntitos, aquí habrá como una red cúbica de puntitos. Estoy dibujando los que están en esta pared. En esta pared en realidad no tenemos puntitos, los tenemos todos dentro del volumen. Ya sabéis que las jotas no pueden valer cero, pero bueno, aquí dentro tenemos todos los puntitos. Y los que queden en la superficie de esta esfera tendrán una energía que será común para todos ellos, porque están todos a la misma distancia del origen. De manera que nosotros podemos escribirlo como la energía será igual a epsilon sub 0 por r al cuadrado. Y una cosa interesante, y que no he comentado antes, por cierto, se me ha pasado, es decir que si tenemos una energía de 10 a la menos 2 electronvoltios y tenemos que epsilon sub 0 vale 10 a la menos 21 electronvoltios, si tenemos que la energía es 10 a la menos 2 electronvoltios y luego tenemos que epsilon sub 0 es 10 a la menos 21 electronvoltios, esta r cuadrado,
típica para una partícula típica de nuestro gas, esta R al cuadrado que tenemos aquí, que es la suma de los cuadrados de las j sub x, j sub y, j sub z, esta R cuadrado, ¿cuánto va a valer? Pues esta R cuadrado va a valer 10 a la menos 2 partido de 10 a la menos 21, esto va a ser del orden de 10 a la 19. ¿Vale? 10 a la 19. Eso significa que los números cuánticos van a ser números cuánticos muy grandes, ¿vale? Porque para sumar 10 a la menos 19, pues j sub x, j sub y, j sub z tienen que ser del orden de 10 a la 9, ¿vale? De 10 a la 9. Estamos trabajando con números cuánticos muy grandes. De manera que esta esfera, típicamente para las partículas, va a ser una esfera con un radio muy grande. Y además, una pregunta que nos vamos a hacer, que nos va a resultar muy útil responder, es preguntarnos cuántos estados tenemos dentro de esta esfera, ¿vale? Esta esfera, en la superficie de esta esfera tenemos puntos que tienen una energía dada por esta expresión, el radio al cuadrado de la esfera por epsilon sub 0. Y todos los puntos que estén dentro de esta esfera tendrán una R menor que esta, de manera que tendrán una energía menor, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarnos cuántos estados tienen una energía menor que la que nos fija este R al cuadrado. Eso responderá a la pregunta de ¿cuántos estados tienen energía menor que epsilon sub 0 R cuadrado para un R cuadrado dado? Es lo mismo que responder a cuántos estados o cuántos puntos. Esto es lo mismo, exactamente, esto es lo mismo que preguntar cuántos estados hay dentro de la esfera. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que calcular. Y para ello hay que darse cuenta de lo siguiente. Nosotros podemos calcular el volumen de esta esfera, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que cada uno de estos puntos, ¿vale? A cada uno de estos puntos podemos asociar un cubo. Este punto, por ejemplo, el punto 1, 1, 1, podemos asociarle el cubo que tiene origen que tiene esta esquina en el origen y que luego tiene la diagonal principal hacia el punto 1, 1. Este punto de aquí podemos asociarle ese otro cubo que tengo aquí dibujado, y a este punto que tengo aquí podemos asociarle este cubo. De manera que a cada estado que viene dado por estos puntos podemos asociar un volumen dado por el volumen de estos cubos. ¿Pero cuál es el volumen de estos cubos? El volumen de estos cubos es 1, porque los lados, estamos en el espacio de jx, jy y jz, los lados valen 1 en cada uno de ellos. De manera que el volumen en este espacio de los cubos es 1. Entonces, responder a cuántos estados hay dentro de la esfera, si tenemos un radio muy grande, es decir, tenemos dentro muchos puntos, cuanto más grande sea el radio de esta esfera, mejor será la aproximación. Responder a cuántos estados tenemos dentro de la esfera es lo mismo que dividir el volumen de esta esfera, bueno, esto no es una esfera, es un octante de la esfera, entre el volumen de cada uno de los puntos, o del volumen que asociamos a cada uno de los puntos, que es 1, de manera que va a ser, básicamente, el volumen de esta esfera en este espacio. De manera que lo que tenemos es un octavo, porque tenemos un octante de la esfera. Los números cuánticos jx, jy y jz son siempre positivos, solo tenemos que tener en cuenta el primer octante, por el volumen de la esfera, que será 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio, acordaros que venía dado en esta expresión epsilon sub 0 por r al cuadrado, y epsilon sub 0 valía h cuadrado partido por 8m l cuadrado. Sustituyendo esto aquí, obtenemos estos datos los metemos aquí, y lo que obtenemos es esta expresión 4/3 de pi partido por h cubo por el volumen por 2 veces me, 2 veces la masa por la energía, a la 3 medios. Y esto lo vamos a llamar G mayúscula de epsilon, y esto es el número de estados cuánticos que tenemos en nuestro sistema, de nuestra caja, número de estados cuánticos con energía menor que epsilon. Y hemos dicho que lo que queríamos calcular, teníamos aquí el diagrama de niveles de energía, teníamos el estado fundamental, y si tenemos este epsilon, este G de epsilon nos dicen cuántos estados cuánticos tenemos aquí, no cuántos niveles, sino cuántos estados cuánticos, es decir, los niveles, la suma de los niveles de energía que tenemos, cada uno por su degeneración, ¿vale? Cuántos estados cuánticos diferentes tenemos con energía menor que una dada.
Y la pregunta que hemos dicho que queríamos responder es ¿cuántos niveles teníamos por intervalo de unidad de energía? ¿Cuántos estados tenemos, por ejemplo, en esta zona con una anchura de 10 a la menos 4 electronvoltios? Esa es la pregunta que queremos responder. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí nuestra esfera, este es bueno, ya sabemos que esto es J sub X, J sub Y, J sub Z. Si tenemos aquí esta esfera, ¿vale?, con radio R, esta esfera con radio R, lo que vamos a hacer es construir otra esfera que va a tener un radio ligeramente superior a este, de manera diferencial, ¿vale? Lo que vamos a construir aquí es esta esfera, esta pequeña esfera aquí. Esta sería la primera esfera y esta otra primera esfera, de manera que aquí lo que nos queda es una corteza entre las dos esferas, y tiene un radio R más diferencial de R. Cambiar R es cambiar la energía, de manera que lo que nos queremos preguntar es ¿cuánto cambia? Esta es la pregunta que queremos responder. ¿Cuánto cambia el número de estados que tenemos con una energía cuando pasamos de epsilon a epsilon más diferencial de epsilon, ¿vale? Cuando cambiamos la energía un poquito, ¿cuántos estados? Esto, cambiar la energía un poquito, supone aumentar el radio un poquito. ¿Cuántos estados ganamos? ¿Vale? ¿Cuántos estados cuánticos entran en la nueva esfera? Bueno, pues el número de estados cuánticos que entran en la nueva esfera va a ser precisamente el número de estados cuánticos que tenemos en esta corteza, ¿vale? Y eso lo podemos hacer diferenciando esta expresión. Si nosotros diferenciamos esta expresión, el diferencial de el número de estados con una energía menor que esta, aquí esto diferenciamos con respecto también a epsilon, y aquí lo que nos queda es aquí nos va a quedar un 3 medios, de manera que nos va a quedar 2pi v partido del h cubo, no cambia, y luego aquí nos va a quedar el 2m a la 3 medios, que tampoco cambia, y este nos va a quedar epsilon a la 1 medio, ¿vale? Esto es lo que nos queda por diferencial de epsilon. De manera que cuando cambiamos un poquito epsilon, un diferencial, el número de estados que entran es igual a este. Y esta cantidad que hay aquí, es decir, el diferencial del número de estados que tenemos con una energía menor que epsilon por intervalo de unidad de energía, esto se conoce como G de epsilon o densidad de estados. Densidad de estados. Y esto es igual a, en este caso, 2pi v h cubo 2m a la 3 medios por la raíz de epsilon. Y es el número de estados cuánticos que tenemos con energías entre epsilon y epsilon más diferencial de epsilon. Esa es la densidad de estados y es una cantidad muy importante en la física de la materia condensada, en la física de los sólidos, en muchas cosas. Lo vais a ver en muchos. Si seguís estudiando, lo vais a ver si seguís estudiando, esto aparece por todas partes. Utilizando el ejemplo que estamos usando, nos podemos preguntar cuántos estados tienen una energía menor que la de la partícula típica, ¿vale? ¿Cuántos niveles o cuántos estados, mejor, cuántos estados, estamos trabajando con estados, cuántos estados hay con energía menor que KT ambiente, ¿vale? Hemos dicho que estábamos a temperatura ambiente. Bueno, pues sí, eso es, lo podemos calcular con esta fórmula, poniendo aquí una energía de K por T ambiente de 0,026 electronvoltios. Bueno, pues si hacéis ese cálculo, G por KT ambiente, esto queda más o menos 10 a la 27. 10 a la 27 niveles. Los 10 a la 27 estados. Hemos dicho que estos son estados. 10 a la 27 estados. ¿Estos son muchos estados o son pocos estados? Bueno, pues otra vez, depende de con qué lo estemos comparando. ¿Cuántos átomos tenemos en nuestra caja? ¿Vale? ¿Cuántos átomos tenemos? Bueno, pues lo podemos calcular con la ley de Boyle. Sabemos ya P por V es el número de moles por la constante de los gases por T. Vamos a suponer que estamos a una atmósfera. Pues aquí podemos calcular el número de moles será igual a P por V partido por RT. Acordaros que R depende de las unidades, pero en atmósferas litros son 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Y si metéis aquí una atmósfera, un litro, que es nuestro gas, y una temperatura de 300 Kelvin, esto queda más o menos 10 a la 22. Esto queda 10 a la 22 partículas, ¿vale? Átomos. 10 a la 22 átomos.
De manera que tenemos 10 a la 27 estados y 10 a la 22 átomos. Es decir, cada átomo puede estar en 10 a la 27 partido por 10 a la 22, en 10 a la 5 estados, él solito, ¿vale? Él solo. Es decir, cada átomo tiene para él solo, sin tener que compartir con otro átomo, 10 a la 5 estados. Entonces, la probabilidad de que, esto lo que significa es que la probabilidad de que dos átomos estén en el mismo estado cuántico va a ser muy baja. De hecho, va a ser del orden de 10 a la menos 5. ¿Vale? Esa va a ser la probabilidad de que tengamos en nuestra caja de potencial dos átomos en el mismo estado cuántico, ¿vale? Del orden de 1 partido por esta cantidad. Eso lo que significa, de manera en un grado de aproximación muy bueno, es que cada nivel o cada estado tendrá 1 o 2 o 0 átomos. 1 o 0 átomos. ¿Vale? El hecho de que tengamos dos átomos en el mismo estado cuántico es muy muy difícil. Esto lógicamente va a fallar en algunos casos. ¿Cuándo va a fallar? Bueno, pues va a fallar cuando el número de estados cuánticos con una energía menor que la típica de los átomos sea del orden del número de átomos. Si nosotros aquí bajamos la temperatura, si nosotros cuando hacemos este cálculo ponemos una temperatura menor que la temperatura ambiente, si aquí ponemos una energía menor, lógicamente este número va a bajar. Y si seguimos teniendo 10 a la 22 átomos, puede llegar a ocurrir que simplemente tengamos un átomo un estado por átomo. Entonces, en ese caso, la probabilidad de que un estado tenga uno o más átomos no es tan baja como en este caso. Pero bueno, nosotros vamos a suponer que estamos en estas condiciones donde podemos hacer esta suposición, ¿vale? Eso va a bajar, esto falla, pero vamos a suponer que no falla. Habría que mirar. Si esto falla, hay que utilizar otra cosa que no sea esto. Esto es algo que funciona en la aproximación que estamos utilizando. Todo esto venía a que no podíamos utilizar para partículas indistinguibles el mismo método que hemos utilizado para contar microestados con partículas distinguibles. Para poder contar los microestados vamos a utilizar otra simplificación, que es la siguiente. Si tenemos aquí nuestro diagrama de niveles de energía, y esto es, pues las energías ascienden en esa dirección, y tenemos aquí todos los niveles de energía. ¿Vale? Tenemos todos, acordaros que hay muchos. Lo que vamos a hacer es construir, empaquetarlos, ¿vale? Vamos a hacer paquetes de nivel de energía. Como son muchos, los vamos a empaquetar. Entonces, vamos a hacer paquetes. Por ejemplo, vamos a hacer un paquete de niveles de energía con energías entre esta y esta. ¿Vale? Entre esta y esta, aquí todos estos niveles de energía que tenemos aquí los vamos a empaquetar. Y este va a ser el paquete I. Y dentro de este paquete hemos metido G sub I niveles. Y además, digamos, en el centro de este paquete, ¿vale? Esta energía de aquí, en el centro del paquete, está la energía epsilon sub I, ¿vale? Con energía media, epsilon sub I. Y en este paquete vamos a suponer que tenemos n sub I partículas. Este de aquí, ¿vale? Entre esta energía y esta energía, este va a ser el paquete I-1, que tendrá G sub I-1 niveles, con energía media epsilon I-1, y en este paquete habrá n-I-1 partículas. Y este otro paquete de aquí, que lo hacemos aquí, es el paquete I+1, donde hemos empaquetado G sub I+1 niveles, con energía media E sub I+1, y hay n sub I+1 partículas, o átomos, o lo que sea nuestro sistema. ¿Vale? ¿Se entiende? Esto sigue, ¿vale? Lo que hacemos es un montón de paquetes de niveles de energía. Y además empaquetamos cumpliendo una condición, ¿vale? Estamos empaquetando con la condición es que G sub I sea mucho mayor que el N sub I. Eso lo que significa es que dentro de este paquete tenemos muchos más niveles que partículas. Y además no pueden ser demasiados, tampoco podemos empaquetar demasiados. Pero E sub I tiene que ser una buena representación de la energía de estos niveles, ¿vale? Pero E sub I tiene que ser
más o menos la energía de los niveles. Vamos a poner algún ejemplo. Energía de los niveles. Tiene que representarlo bien. Energía de los niveles en el paquete. Por ejemplo, hemos dicho que teníamos 10 a la 27 estados. Por cierto, estos no son niveles, estos son estados cuánticos, ¿vale? Estamos empaquetando G sub I estados cuánticos. Estados. Lógicamente habrá menos niveles porque estarán muchos de ellos degenerados. Tenemos 10 a la 27 estados. Entre 0 o el estado fundamental, entre estado fundamental y 10 a la menos 2 electronvoltios, ¿vale? Es lo que hemos dicho. Teníamos 10 a la 27 estados en estos dos. ¿Y cuántas partículas teníamos? 10 a la 22 partículas. 10 a la 22 partículas. Pues una posibilidad es la siguiente. Tenemos que cumplir que el número de estados sea mucho mayor que el número de partículas, pero la energía tiene que ser una buena representación de la energía de los niveles. Para ello podemos hacer lo siguiente, en este caso. Podemos hacer 10 a la 10 paquetes. Si hacemos 10 a la 10 paquetes, cogemos todo el diagrama de niveles de energía y lo partimos en 10 a la 10 paquetes. ¿Cuántos estados tendremos en cada uno de los paquetes? Si hacemos todos los paquetes del mismo número de estados, pues tendremos 10 a la 17 estados por paquete. Estados en el paquete. Y tendremos 10 a la 12 partículas. 10 a la 12 partículas. De manera que G sub I, 10 a la 17, es mucho mayor que 10 a la 12, hay 5 órdenes de magnitud, vamos a considerar eso suficiente. Y además, ¿cuál es la diferencia en energías entre dos paquetes? Pues la diferencia de energía entre dos paquetes, entre paquetes consecutivos, será del orden de, si esto es el estado fundamental, tiene una energía básicamente de 0, comparado con 10 a la 2, será 10 a la 2 partido por 10 a la 10, es decir, 10 a la menos 12, 10 a la menos 12 electronvoltios. Y en el rango de energías que nos vamos a estar moviendo, esto es también despreciable, de manera que todos los paquetes que estamos empaquetando en los paquetes, pues básicamente están bien representados por la energía que les estamos dando, que es la energía media de los estados de ese paquete. Una vez que hemos hecho esta distribución de paquetes, lo que tenemos es, ahora, ya no tenemos este mismo diagrama de energías, lo hemos simplificado a lo siguiente, lo hemos simplificado a una serie de niveles de energía, que son las energías de los paquetes, es decir, esta es la energía epsilon sub i. ¿Y cuál será la degeneración de este nivel de energía? Pues será el número de niveles el número de estados que hemos empaquetado. En este caso tendrá una degeneración G sub i. Este tendrá una energía E sub i menos 1 y con una degeneración G sub i menos 1. Y así para todos los paquetes. G sub i más 1. Esto es lo que tenemos ahora. ¿Cómo describimos los macroestados? Los macroestados hemos dicho que los describimos con el número de partículas que tenemos por nivel de energía, ¿vale? N sub i va a ser el número de partículas, bueno, lo hemos dicho ya antes, esto es el número de partículas en el paquete y con energía E sub i. ¿Vale? La energía promedio de los estados que hemos empaquetado en ese paquete. Y esto, el dar las n sub i's, es decir cuántas partículas hay en cada uno de estos niveles, es definir el macroestado. Esto define el macroestado. De nuestro sistema. Bueno, vamos a fijarnos en el paquete I. En el paquete I hemos dicho que tenemos un montón de estados cuánticos. ¿Cuántos? G sub i estados, y tenemos n sub i partículas. De manera que estos son los estados y aquí vamos poniendo las partículas. Esta está en este estado cuántico, esta está en el otro estado cuántico, y hay que tener en cuenta además que todos estos estados estamos considerando que tienen la misma energía. Hemos dicho que una vez que empaquetábamos los estados en los diferentes paquetes, por ejemplo en el paquete I, cada uno de esos estados vamos a considerar que tiene la misma energía, la energía media de ese paquete, epsilon sub i. Todos estos tienen energía epsilon sub i. Entonces nos vamos a preguntar cuántos microestados tenemos cuántos microestados posibles hay dentro de este paquete. Si nosotros solo nos fijamos en este paquete,
¿cuántas maneras tenemos de distribuir las partículas en los diferentes estados? ¿Vale? ¿Cuántos microestados posibles tenemos en este paquete? ¿Cuántos microestados posibles hay en el paquete I? Esa es la pregunta. Y esta es una pregunta de interés porque el cambiar las partículas entre los diferentes estados no cambia la energía para nada, porque todos ellos tienen la misma energía. De manera que cuando pasamos al punto de vista de paquetes de energía, no cambia nada por cambiar las partículas dentro del paquete, ¿vale? Porque todos los estados tienen la misma energía. Entonces, para contar el número de microestados que tenemos aquí, vamos a pensar de la siguiente manera. Voy a volver a dibujar los estados, ¿vale? Tenemos los estados cuánticos, y hasta ahora hemos estado dibujando que las partículas encima de cada uno de los estados, para decir esta partícula está en este estado. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que aquí tenemos un montón de estados más, lo que vamos a hacer es dibujar las partículas justo debajo del estado, y vamos a hacerlo así para poder contar mejor los microestados posibles. Si pongo una partícula aquí, eso significa, o va a significar, que esta partícula en realidad está dentro, bueno, está en este estado, ¿vale? Si pongo la partícula aquí, este es el primer estado, esta partícula en realidad significa que está justo en el estado que tiene encima. Aquí lógicamente no podría poner ninguna partícula, porque encima de aquí no tengo ningún estado, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, podría poner otra partícula, de manera que estoy diciendo que estas dos partículas están ambas en este estado cuántico. De manera que, para responder a esta pregunta de cuántos microestados posibles hay, lo que vamos a hacer es pensar cuántas maneras hay de organizar estos puntitos. ¿Cuántos puntitos hay? Hay ni puntitos, ni. ¿Y cuántos estados hay? Tenemos G sub I rayas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas maneras hay de organizar ni puntitos y G sub I rayas? Pero hay que darse cuenta de una cosa. En realidad no hay que organizar n sub i puntitos y g sub i rayas. ¿Por qué? Si nosotros quitamos este nivel de aquí, este último estado, ¿vale? Vamos a volver a dibujarlo aquí. Esto pensarlo, por favor, porque es interesante. Si nosotros quitamos ese último, ahora he quitado este último de aquí, aquí, ahora ¿cuántas líneas he dejado? He dejado g sub i menos 1 líneas, ¿vale? Ahora tenemos g sub i menos 1 líneas. Si yo pongo una partícula aquí, el poner una partícula ahora aquí arriba significa que esta partícula está en el último estado cuántico, ¿vale? Pero he quitado la línea, de manera que ahora puedo poner los puntos donde me dé la gana, siempre teniendo en cuenta que este punto, si está encima de la última línea, significa que está en el último estado, ¿vale? En el estado de aquí arriba. De manera que tengo g sub i rayitas y n sub i puntos. Entonces, en realidad la pregunta es ¿cuántas maneras hay de organizar n sub i puntitos y g sub i menos 1, ¿vale? G sub i menos 1 rayas, ¿vale? O estados. Es decir, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar el número de maneras que hay de permutar G sub i menos 1 elementos de un tipo y n sub i elementos de otro tipo, cuando los n sub i elementos son idénticos. Y eso lo vimos, el número de permutaciones de un número total de elementos, el número total de elementos es G sub i menos 1 más ni elementos, y luego tenemos por un lado G sub i menos 1 repeticiones de un tipo y n sub i repeticiones de otro, y eso es de donde sacamos la fórmula para contar los microestados de partículas distinguibles. Esta cantidad, que es el número de microestados de este paquete, vendrá dado por el número total de elementos, que es G sub i más n sub i menos 1 factorial, y luego los elementos que tenemos repetidos, G sub i menos 1 factorial y n sub i menos n sub i factorial. Pero ahora vamos a poder tener en cuenta que G sub i y n sub i son muchísimo mayores que 1, ¿vale? Son muchísimo mayores de 1, de manera que estos unos que aparecen aquí los podemos despreciar. Esto es en un grado de aproximación muy bueno, G sub i más n sub i factorial partido de G sub i factorial n sub i factorial. Pero esto podemos simplificarlo más si nos damos cuenta de lo siguiente, que este factorial de arriba lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Podemos sacar aquí el G sub i más ni, sería el primer factor que tenemos en este factorial. Luego aquí tendremos el G sub i
más n sub i menos 1, y así tendríamos todos los factores hasta un factor que sea el g sub i más 1, y luego aquí nos quedarían todos los factores del g sub i factorial, ¿vale? Y esto lo tenemos que dividir entre g sub i factorial, n sub i factorial, de manera que este g sub i factorial con este g sub i factorial se nos va. Pero aquí también vamos a utilizar lo siguiente. G sub i, lo hemos dicho antes, G sub i, vamos a ponerlo aquí y lo vamos a utilizar, G sub i es mucho mayor que n sub i. De manera que en estos factores que tenemos aquí podemos despreciar, por ejemplo en el g sub i más n sub i, podemos despreciar este n sub i frente a g sub i, de manera que esto va a quedar g sub i, aquí también va a quedar g sub i, aquí también va a quedar g sub i. ¿Y aquí cuántos factores hay? Aquí, pensarlo, hay n sub i factores. De manera que cuando despreciamos estos términos frente a g sub i, aquí nos va a quedar g sub i a la n sub i. Y esto va a quedar g sub i a la n sub i partido de n sub i factorial. Y esto es el número de microestados, o esta aproximación es la que vamos a utilizar para el número de microestados que tenemos en el paquete i. Y esto va a ser cierto para todos los paquetes. En el caso del paquete i más 1, aquí tendremos el g sub i más 1, y aquí el n sub i más 1 y el n sub i más 1 factorial.